Educación. Muchas gracias por acompañarnos en este festejo, en la presentación de un libro sobre radioeducación. No es el primer libro que se escribe, pero los otros que se han escrito han sido de carácter oficial, fundamentalmente, para engrandecer la vanidad de quienes lo promovieron. No por el interés de la radio, no por el interés de la educación, mucho menos por el interés de la cultura. Así han sido libros parciales, han sido libros ostentosos y nos faltaban, hay tesis por ahí, pero nos faltaba un libro de alguien de radio. Y Cruz nos hace este regalo. Nos acompañan en esta sala Araceli S. Labra, que es una de las editoras. Gracias. Pablo Moctezuma Barragán, muchísimas gracias. De la numerosa familia Moctezuma. Y David Cilia Olmos. Y por supuesto, pido un aplauso para el autor de El Radio Radiante, 40 años. Escucharemos en la voz y en el pensar de los presentadores que nos honran lo que Cruz nos relata desde sus inicios, cuando se apasiona de la radio, del sonido, cuando se afianza y se compromete con la creación musical y empieza a conocer diversas estaciones de radio. Más tarde llega a esta, a su casa, su emisora, la que construimos entre todos día a día, a donde nos hemos formado, a donde hemos crecido. Nuestro gran reto. Y aquí nos cuenta muchas anécdotas, vicisitudes, problemas sindicales y apuros laborales. Es un libro sabroso, crítico, diverso. Invitamos a Pablo Moctezuma a que nos empiece a contar qué es el Radio Radiante. Gracias. Muy buenas tardes, muchas felicidades Cruz, quien hace 40 años, un día como hoy, 9 de octubre de 1974, inició su carrera aquí en Radio Educación, desarrollando una actividad incesante, impresionante y muy fructífera. Hace 40 años nuestro país comenzaba a introducirse en un túnel negativo, en una situación de retroceso que ha ido avanzando década con década, con el neoliberalismo, con el dominio de México por parte del imperio yanqui, por parte de una oligarquía que ha hundido a México en una situación increíblemente crítica, que se refleja, bueno, en el asesinato de casi 50 normalistas de Ayotzinapa hace unos cuantos días, 54, por parte de autoridades de todos los niveles, que se muestra en el envenenamiento de los ríos en Sonora, en fin, en una situación que nos ha llevado atrás, muy atrás. Nos han llevado 200 años atrás. Otra vez son los extranjeros los que se llevan nuestro oro, nuestra plata. Ya le entregaron el petróleo a las compañías extranjeras.
y pues nos quieren llevar hacia un retroceso increíble. Durante esos 40 años que México ha entrado en un túnel negro, ha habido una luz permanente, una luz activa, brillante, que nos motiva a todos los mexicanos a ser mexicanos, a seguir adelante, a luchar por nuestra patria, y esa luz es la luz que nos brinda Cruz Mejía con toda su actividad de rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, con la composición de más de 250 canciones en donde habla representando a un pueblo de México que está adolorido, pero que es un pueblo vivo que va a salir adelante. Creo que la labor de Cruz es sumamente importante porque es uno de los mexicanos que nos levanta la moral. Cada que oímos un programa de Cruz, salimos contentos, optimistas, y a pesar de los pesares, sabemos que México va a salir adelante porque lo que estamos sufriendo ahorita tiene un término. Los mexicanos estamos dispuestos a revertir esta situación. Después de la noche sigue el día, y creo que en ese amanecer nos acompaña Cruz Mejía con su obra y con sus canciones, con su modo tan humano, tan sencillo de comunicar buenas ideas, buenos valores, buenos sentimientos, y además de educar toda una generación de comunicadores. Los medios de comunicación en general están jugando el papel más negativo, son la moderna Inquisición, pero dentro de los medios de comunicación hay un ejemplo, y ese ejemplo nos lo da Cruz Mejía, que está haciendo escuela en las futuras generaciones. Y es por eso que este libro es sumamente valioso, porque no solo es la historia personal, las anécdotas, las vivencias de Cruz, sino que es en realidad una historia de la radio en general en México y de Radio Educación en particular. Y además es una historia de resistencia, de valentía, de congruencia, donde Cruz, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la censura, a pesar del mal gobierno que tenemos desde hace 40 años, ha sabido permanecer en la radio y hacer escuela. La importancia de este libro es muy grande. Creo que va a ser un libro obligado para los estudiantes de comunicación, pero para todos los mexicanos además es un libro lleno de anécdotas, lleno de vivencias, lleno de alegría, y que a todos también nos enseña a vivir, a sobreponernos a las adversidades, a salir adelante. Y creo que libros como este y mexicanos como Cruz Mejía son lo que van a lograr que México salga adelante. Gracias, Cruz, por tu obra. Investigador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la UAM Azcapotzalco y de la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Historia. Es doctor en Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco, activista del movimiento obrero y popular desde la década de los 70s, delegado de Azcapotzalco de 97 a 2000, autor de 400 murales con los glifos de la Ciudad de México, fundador y militante de Mextequi y vocero del Congreso de la Soberanía. Entre sus obras, Moctezuma y el Anáhuac, 1996, La vida y la lucha de Emiliano Zapata, 1994, Viva Villa, cabrones, 2010, Morelos, La vida por la independencia, 2013, Los orígenes del PAN, 1997,
PAN con mayúscula, a pesar de que sea un instituto minúsculo. Soberanía 2008, el movimiento del 68, también del 2008. Azcapotzalco, globalización e identidad del 2005. 30 tesoros de Azcapotzalco 2006. Historia de Azcapotzalco 2003 y otras. Es secretario de Estudios y Proyecto de Nación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Estamos en el marco de la 10ª Bienal Internacional de Radio y en ese marco estamos presentando este libro. Entonces nos pusieron aquí una breve semblanza de Cruz Mejía. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, músico, intérprete y compositor, profesionalmente desde el 9 de octubre de 1974. Cuenta, las que decía Pablo, con unas 250 composiciones de canciones mexicanas registradas. Cruz ha realizado y publicado de manera independiente 12 fonogramas con su propia interpretación, música y arreglos. Es productor de más de 30 discos con el sello de Tlali. Originario de la Noria, Guasave, Sinaloa, cumple este 9 de octubre de 2014 40 años de trayectoria radiofónica que festeja con la publicación del libro El Radio Radiante, la casa editora de Páginas Labradas de Araceli S. Labra. En este libro vamos a leer y encontrar conceptos como pieza o canción limpiecita, sin sello que le ponen para que no grabe, según nos explica Cruz Mejía. Para que no lo grabemos porque trae el sello del fonógrafo dentro de la propia música. Entonces él saca o recoge, retoma el término sellar. Locutor comercial, silencio, el locutorio, que es el lugar para conversar, y el gritatorio de la radio comercial. Radio igual a rayo, nos dice, y usa términos como burbujas, redobles, zumbidos, platillazos, y nos dice que no piensen, que obedezcan como borreguitos, son los designios de la radio comercial. Y finalmente la llama el ruidajero. Habla también de la dirección y del trabajo de los niños en radio, que es uno de los pequeños capítulos de este libro, y nos habla de algo muy particular, el tiempo del pensamiento y del habla. Esta parte que han querido anularnos, la del pensar, y que la vemos muy claro y la escuchamos con los locutores comerciales hablando rápidamente para que esto es que no sirve y que sí se coma y que no se coma. En fin, entonces él nos habla de ritmos, fusios, pausas, tonos y formas. También nos recuerda los helicópteros y los aviones que sobrevolaban la Ciudad de México en los tardíos años 50 y principios de los 60 para promover diferentes productos radiofónicos. La osadía de la Pepsi de dibujar su logotipo en el cielo de la ciudad. Nomás imagínense qué prepotencia y cuál nos espera, ¿no? Cruz cantando en el programa infantil Chiclosos Toficos, y más tarde haciendo bulla en el estudio de Bucareli en Programex, donde le pagan un cheque de 70 pesos. Pero donde ya empieza a saber que eso, la música, los estudios, la gente, las órdenes, porque también en radio estamos constantemente, todo el mundo te quiere ordenar y todo el mundo te ordena, pero tú no puedes perder la cordura. Todos pueden perder la paciencia menos el que está frente al micrófono. Y él se dio cuenta que eso era lo suyo. Y ahora que nos hable del radio radiante, que a muchos de nosotros nos gusta decir la radio, pero él dijo, ¿por qué?
le pone el radio radiante a David Cilia Olmos. David Cilia Olmos es maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, licenciado en Administración, Estudios de Economía en la Universidad Autónoma del Estado de México y ha coordinado diversos estudios en comunidades indígenas de la Sierra Tepehuana de Durango, de la Sierra Pechola de Jalisco, en la selva de Campeche, en la zona Ñañú de Querétaro y en comunidades indígenas de Guanajuato. Actualmente es director de la educación Huasipungo, quizá me corrija David, la editorial Huasipungo Tierra Roja, y es miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. Los libros publicados son La Redada del 4 de abril, Carpizo y la Guerra Sucia, La Máquina de Destruir Gente, Regiones de Refugio, Clandestino en la Ciudad, Testimonios de la Guerra Sucia y A Solas contra el Enemigo. Ha sido militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y prisionero político a principios de la década de los 90. Gracias, David Cilia. Cuéntanos qué encuentras en la radio también. Pues es un honor para mí. Es un honor para mí que Cruz Mejía me haya invitado a esta presentación. Me voy a tomar la libertad de leer mi ponencia. Creo que eso nos conviene a todos porque hay algunas personas que dicen que si no, no sabemos cuándo acabe. En el primer capítulo de Radio Radiante, Cruz Mejía nos lleva de la mano a reconocer un mundo que fue nuestro. Cada línea de su libro va agujerando la capa espesa de olvido que cubre nuestra memoria, reviviendo la cotidianidad que era nuestra vida en la época de la radio. Porque aunque los jóvenes de ahora no lo crean, hubo un tiempo en el pasado remoto que no existía internet. Vamos, ni siquiera existían los teléfonos celulares. Y aún así se ha demostrado científicamente que había vida sobre la faz de la Tierra. Empezaba la televisión en México y los primeros padres, engatusados por esa cajita, estaban muy emocionados con que sus hijos aparecieran en estrellitas infantiles, mientras los demás, desde las abuelas hasta los niños de primaria, estábamos atentos al reloj y al radio para que no se nos escapara un capítulo de Calimán, El Hombre Increíble, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio y su famoso chaleco de mallas, Una Flor en el Pantano, Julián Gallardo, El Redentor, Felipe Reyes, Rayo de Plata, transmitidos en la estación RCN o en la W, la voz de la América Latina desde México. Por la noche la familia reunida en torno al café, al pan y los frijoles tenían como fondo a la ceremonia de cenar las aventuras de Chucho el Roto en su incansable rivalidad con catrines y policías en la búsqueda de su gran amor, Carolina o Matilde de Brizal. Cruz Mejía sacude nuestra cabeza con las ondas de radio, ayudando a que se cumplan las profecías de los físicos del siglo pasado, que afirmaron que las ondas de radio no se destruyen, sino que se la pasan por ahí rebotando y rebotando hasta que en algún momento vuelven a ser captadas. Y de la mano también de sus recuerdos, llevan a los nuestros para redescubrir los edificios emblemáticos de la radio en la Ciudad de México. Pero no solo estos, sino también su vida en los barrios, los camiones de Ceiza y Conazuco, los camiones de 30 centavos, la música de los Randall, los locutores y las viejas estaciones del cuadrante que nos aprovisionaban de música, de la música que silbamos, mientras ilusos caminábamos envaselinados, suspirando por el amor de nuestros sueños cuando éramos niños. Pero este viaje fantástico por las calles de lo que fuera la región más transparente, este cuéntame cómo pasó, no está exento, no podía estarlo tratándose de Cruz Mejía, de una crítica profunda a la radio comercial y a su función real en la sociedad. Cito a Cruz Mejía: la vivencia de aquella tarde no deja de impresionarnos, dándonos cuenta de cómo los personajes de la radio se estereotipan con facilidad.
y más adelante, a fin de cuentas son la misma cosa, un instrumento del concesionario que se vale de ellos para manipular al público en sus gustos y en sus inclinaciones consumistas. Una crítica que va más allá de un posicionamiento puramente ideológico tiene su base en la contradicción entre la realidad que vive el pueblo y las pretensiones de quien desde temprana época pretendían y pretenden, ahora con mayor fuerza, exprimirnos en los engranes del consumismo. Dice Cruz Mejía, aunque el radio estaba hecho para vender, nosotros no podíamos acceder a lo que anunciaba. En el caso nuestro, estaba muy lejos el que pudiéramos comprar lo que los anuncios. Era algo así como pretender brincar a otra categoría social, para lo cual se necesitaba más dinero del que se tenía. Y pues, ¿cómo? En resumidas cuentas, dice Cruz Mejía, los locutores son máquinas humanas al servicio de una industria que busca estandarizar toda la comunicación que envía a sus radioescuchas, por lo cual las voces deben sonar igual durante todo el día y toda la noche como la envoltura del producto. Es en el tema de programas, de locutores y radiocadenas donde este paseo provocador de la memoria que nos hace Cruz Mejía se convierte en una verdadera contribución para la historia de la radiodifusión en México. Escrito por un testigo que no hace concesiones de ninguna especie. Ya quisieran los modernos herederos de los capitales radiofónicos, de Radio Mil, de Monitor, de Radio Red, de IMER, de Radio Capital, Radio Mil, Radio 660, contar con esta visión tan fresca, franca y completa de las empresas de ese tiempo. Pero tienen que conformarse con sus historias acartonadas, versiones oficiales que ocultan su canalla historia al servicio del poder. Porque vamos hablando claro, el libro de Cruz Mejía es la crónica descarnada de un combate que no cesa entre dos protagonistas principales. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el poder, el Estado, los empresarios, y otro es el conjunto de esfuerzos que desde el pueblo y pensando en los intereses del pueblo se baten con las armas que tienen en la mano para enfrentar al poder. Y esas armas que tienen en la mano, nos dice con toda claridad Cruz Mejía, es la palabra. Pero también hay que decirlo muy claro, no es una crónica imparcial o neutral. En esta crónica, y cómo dudarlo, Cruz Mejía se sitúa unilateralmente del lado de quienes resisten, se enfrentan y en ocasiones hasta se dan el lujo de reírse de ese pobre poder, fuerte a la hora de reprimir, pero carente de argumentos. En el segundo y en el tercer capítulo, Cruz Mejía nos lleva a un recorrido más íntimo por lo que es radioeducación, su historia, su funcionamiento, el papel determinante de los trabajadores de radioeducación en la existencia y persistencia de esta estación y las anécdotas que nos permiten conocer, más que un edificio o un organigrama, la vida de carne y hueso que hace posible esta propuesta de comunicación popular. Cito a Cruz Mejía. Mi entrada a radioeducación fue con el pie derecho. En ese tiempo imperaba la juventud y todas las propuestas eran válidas. Era un radio hecho por nosotros, estábamos aprendiendo, a la gente le gustaba, fue un verdadero privilegio. Esta es mi formación y a donde vaya, radioeducación siempre estará sobre todas las cosas. Después, dice Cruz Mejía, fue llegando más gente, fuimos creciendo poco a poco. Se construyó un edificio expresamente para radio y en la actualidad somos más de 200 que mantenemos viva nuestra presencia al aire, con los altibajos que caracterizan a una emisora pública de servicio a la comunidad, con las trabas que impone el autoritarismo y el devenir político. Y al relatar todas estas andanzas llenas de proyectos, música y buen humor, uno no puede dejar de reconocer que la vida de quienes desde distintas posiciones se han enfrentado al capital en este país finalmente están entrelazadas por obra de las ondas hertzianas a la historia de radioeducación. En mi caso leo la parte que Cruz Mejía dedica a Abriendo Surco y no puedo dejar de recordar esas madrugadas frías o tibias
lluviosas o despejadas, en las que iniciamos nuestra jornada de trabajo en la Liga Comunista a principios de los 80s. Abriendo surco y un poco más temprano, la radionovela Astucia o El Saco eran para mis compañeros de la lucha armada lo que nos acompañaba mientras colocábamos los cartuchos y la propaganda en su lugar para salir a combatir por la estrella de la esperanza que aún continúa siendo nuestra. Por si alguien ha pensado que se va a aburrir con este libro, puedo decirles con toda certeza que no. El capítulo 4 perfila con nitidez el carácter iconoclasta de Cruz Mejía, que nos hace soltar la carcajada cuando nos relata, por ejemplo, durante la celebración del aniversario de la radio indigenista de las Margaritas, Chiapas, la intervención de uno de los indígenas que él caracteriza como de los más humildes de ese lugar, quien al final de su discurso dice más o menos así: estamos muy contentos por recibir al presidente municipal que se ha solidarizado con nosotros en estos festejos. Le agradecemos mucho su presencia, pero también quiero recordarle al cabrón que se hizo pendejo, porque desde que entró nos prometió la carretera y hasta ahora no nos ha cumplido el hijo de la chingada. Muchas gracias, compañeros. Y es que seguramente una de las características principales de Cruz Mejía es que Cruz Mejía no se habla con tapujos ni medias tintas. Nos habla en un lenguaje que expresa exactamente lo que piensa o sucedió, muy alejado de la hipocresía socialmente aceptada de lo políticamente correcto. Cruz se adentra en las verdades que pueden doler o incomodar, pero no por eso dejan de ser verificables. En su libro, ni el viejo Fidel Velázquez ni la calva del secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, se le escapan. En La Gran Urbe, su capítulo 6, Cruz Mejía narra la historia de ese importante semillero o incubadora que ha sido Radio Educación para muchos personajes que más tarde cobraron notoriedad, para bien o para mal, en los medios comerciales. La lista es larga y en cada caso Cruz Mejía expresa sin tapujos sus puntos de vista respecto a ellos, en cuyos altos contrastes dibuja con claridad la diferencia profunda y excluyente entre la radio comercial y la propuesta de Radio Educación. Finalmente, alineados al capital o dando la lucha contra la ignominia, todos ellos hablaron de la experiencia acumulada de los hombres y mujeres de Radio Educación. Pero al mismo tiempo este alto contraste le sirve a Cruz Mejía para identificar cómo el arribismo y el autoritarismo han logrado impactar negativamente la propuesta de Radio Educación, imponiendo de alguna manera en algunas actividades los vicios propios de la radiodifusión comercial, por lo que la crítica se convierte en una verdadera autocrítica a Radio Educación, pero también a otras radiodifusoras culturales e indigenistas. 20 páginas más y termino. Pero toda esta crítica y autocrítica queda indeleble, pero de toda esta crítica y autocrítica queda indeleble una propuesta clara. Nos dice Cruz Mejía: estamos aprendiendo todos los días, mirando las cosas desde un punto de vista diferente, con propósitos sanos y comprometidos con el país entero, en busca de soluciones a múltiples problemas que nos atañen, por lo que el radio tiene una tarea sublime. Estamos jugando al radio porque jugando se construye y no apelamos a la piedad de nadie para justificarnos. La lucha contra la censura que desde las esferas del poder se impone a Radio Educación y la más nociva aún y perniciosa autocensura que funcionarios y empleados serviles intentan imponer a este medio es probablemente la parte que refleja más audacia en el libro de Cruz Mejía. Los testimonios de esta batalla sorda al interior de Radio Educación nos muestran cómo los trabajadores enfrentan el despotismo, el autoritarismo y la estupidez hecha gobierno, y demuestran que efectivamente los trabajadores no son ni deben ser el apéndice silencioso de los caprichos del gobierno y sus títeres, y que en todos los frentes la imposición gubernamental no es una fatalidad, sino un intento que puede ser frenado cuando se usa la inteligencia, y aunque Cruz Mejía no lo dice así, también cuando se usan esas armas biológicas de forma oval.
Dice Cruz Mejía: la neta es que nosotros pecamos de palabra, obra y pensamiento, porque a la autoridad no le gusta lo que decimos, ni lo que hacemos, ni lo que pensamos. Por tanto, hay que defender el pensamiento y cuidar la palabra, procurando decir bien lo que se hace y se piensa. El libro culmina con una caracterización despiadada de las últimas administraciones panistas de Radio Educación y de la forma torpe en la que intentaron convertir esta emisora en un instrumento más del poder y del capital, para quedar bien con sus jefes y para sacar el mayor provecho personal. En esta parte también se documenta la lucha de los trabajadores que han dado en resistencia a estos intentos. No voy a narrar más lo que con mayor maestría y buen humor encontrarán directamente en lo escrito por Cruz Mejía. Solo les recomiendo: dense una vuelta por este irreverente excitador de la memoria. Conozcan un atisbo de la lucha de clases en Radio Educación por la boca de uno de sus más avesados combatientes. Por si acaso se le preguntan: ¿dónde quedó la crítica, David? Les diré: efectivamente, desde otros puntos de vista, en algún momento, el lenguaje de algunas afirmaciones puede resultar fuera de lo que se considera comúnmente políticamente correcto. Pero si este fuera el caso, eso ya lo verá cada quien y cada quien tendrá su opinión. Yo solo les puedo decir que lo que se considera comúnmente no resulta idóneo para hacer valoraciones a quien es un hombre fuera de lo común. 3 ideas más y termino. Aunque algunas reflexiones de este libro, sobre todo en los primeros capítulos, bien podrían caber en la creciente, esto es, el libro anterior de Cruz Mejía, no espere el lector que este libro es una continuación o segunda parte. En la creciente, Cruz Mejía nos comparte el mundo que recrea y que entiende a través de la mirada de un niño y más tarde de un joven. En la radio radiante, yo diría, parafraseando al filósofo alemán, que no es un relato de cómo interpretar el mundo, sino de lo que hay que hacer día con día para transformarlo. Cruz Mejía toma un aspecto de la vida política del país que ya sea por amarillo o gris, muchos ya habíamos olvidado: el régimen del Miguel de la Madrid, Paloma Cordero y la llamada renovación moral de la sociedad. Con todos los aberrantes acontecimientos de Carlos Salinas de Gortari y la caterva de presidentes que se han conformado en los pinos para hacer y deshacer, y también con todo el rescate que desde la sociedad se ha hecho de esa parte de la historia que había sido borrada desde la oficialidad y que abarca el 68, la llamada guerra sucia contra el movimiento armado en México, este rufián Miguel de la Madrid Hurtado había quedado un poco al margen, como si no hubiera existido su régimen de terror y represión, o como si fuera un angelito al lado de sus homólogos. Afortunadamente, Cruz Mejía nos refresca la memoria que entonces, gracias a eso, nosotros recordamos que, entre muchas otras cosas, Miguel de la Madrid fue el presidente que tomó la determinación final respecto a los desaparecidos políticos de los 70 y los 80, vaciando las cárceles clandestinas ante la posibilidad real de un cambio de régimen en 1958 y asesinando masivamente a nuestros camaradas. De ahí que al abrirse los archivos del CISEN y la Dirección Federal de Seguridad a principios del régimen de Fox, estos solo pudieran abrirse solo hasta fechas anteriores al año de 1982, dejando en la oscuridad todo el periodo de 82 a la fecha. Los testimonios tanto de familiares como de militares de esa época nos permiten confirmar que el pretendido renovador moral de la sociedad no fue más que un criminal de lesa humanidad. Por último, con este libro aprendemos a querer más a Radio Educación, a la Radio Educación
por la que es necesario luchar y defender. Muchas gracias. Gracias, David. Este dato del fiscal en los archivos del CISEN lo teníamos un poco fuera. ¿Están escuchando bien allá atrás? Bueno, entonces una oración a Tlaloc para que le baje, por favor. Cruz nos recuerda los radiodramas clásicos de la radio en México, como los mencionó David, como el Ojo de Vidrio, San Martín de Porres y Chucho el Roto, y por supuesto Calimán. Nos lleva a la sorpresa y al asombro de la grabación de un disco casi inmediatamente, como eran los discos de color negro que después le llamamos de acetato, y desde ahí, con este formato, se hacían antes los antiguos anuncios. Nos habla de Encarnita, un corazón en el aire. Y llega entonces a una muy fuerte crítica de los locutores comerciales, máquinas gritonas que son el prototipo de la estandarización de la comunicación, que todas las radios suenen igual. Y también de uno de los icebergs, uno de los puntos de hielo de la corrupción en México, la payola. Y de viejos anuncios como el de Lerdo Chiquito, Jarritos, qué buenos son, de tamarindo y limón, y de Loable de don Jesús Elizarrarás, que también estuvo como creador de esta emisora, y nos recuerda a estaciones de radio comerciales como La Pantera, Radio 1000, Radio Capital, Radio Femenina, que no sabíamos que existía Radio Femenina, Radio BIP, o Mechita, muy importantes personas, y también de Radio Green. Vamos a pedirle a una de las editoras, junto con Isabel Rojo, que son las que enganchan sus sueños con los de Cruz y hacen posible este libro, cuya fecha de publicación es 9 de octubre de 2004, o sea que está súper caliente, a lo mejor hasta quema, porque acaba de salir del horno. ¿De qué más trata este libro radiante, este libro que ustedes se aventuran a imprimir? ¿Y qué nos puedes decir? Araceli Labra es una trabajadora de la cultura, es una agente cultural, promotora cultural, y Cruz empata con ella para rescatar también el proyecto Páginas Labradas, que ustedes pueden encontrar, son los editores del libro. Un aplauso para la editora y muchas gracias. La lluvia. En este sentido, creo que sí es importante sentir algo. Yo no soy la editora, me estoy quedando con un mérito muy grande. Antes de contarles la verdad sobre esta mentira, ¿cómo es que Radio Radiante se empata con Páginas Labradas? Pues bien, Páginas Labradas es un proyecto que surge hace poco más de 3 o 4 años y no se lleva a cabo por diferentes razones. Cruz Mejía, con su Radio Radiante, lo rescata. Estábamos a punto de dejar el proyecto caer y Cruz dijo, oye, este libro es muy importante que lo conozcan, no tenemos editor. Y pues él lo rescata. Él, junto con esta personita de rojo que está atrás, Isabel Rojo, me dijo que no la mencionara y seguramente me va a acribillar cuando salga. Pero ella ha sido una escucha de Radio Educación de toda la vida.
surge. En este punto en el que estamos teniendo tantos problemas por la lucha de la tierra, por las reformas al campo, bueno, pues tenemos que estar en diferentes puntos de esta guerra por evitar que siga vendiendo el país. Entonces, bueno, es aquí donde nos preguntamos, ¿qué pasa con la edición de páginas cuadradas? Pues bueno, hubo un editor, el editor la verdad no tuvo miedo a la censura y el editor dijo, con permiso, yo me voy. Digo, esto nos impulsa más en que quiera decir que estamos por el camino correcto. Entonces, el cúmulo de la edición lo toman Cruz Mejía e Isabel, junto con un equipo al que se hace cercano, Isabel Rojo, que es su hija y el esposo de su hija. Entonces se vuelve un ambiente muy familiar. Y bueno, este es el inicio. Yo no tendría nada más que decirles algo que Cruz es el que les tiene que contar toda la historia y toda la censura detrás, y que bueno, es un gusto sentirse cobijado por tanta gente. Eso quiere decir que somos muchos los que estamos inconformes y los que van a seguir levantando la voz. Aunque también la lluvia nos censura, parece que tiene parte. Pues muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron y a todos los amigos que también me vienen, a sus familiares. Yo dejo el que tiene que hablar ahora es Cruz. De darle la palabra a Cruz, hace unos minutos David habló de la censura. Es algo que hemos vivido, que nos ha causado estas partes no nobles de nuestra transitar por Radio Educación. Me gustaría que diéramos un aplauso a Edmundo Cepeda, que fue censurado en su programa Cachivache. Bravo. Como dice David Silvia, a pesar de la censura seguimos aquí, a pesar de la censura seguiremos haciendo escuela y aprendiendo, porque los que más aprendemos haciendo la radio somos nosotros. El Radio Radiante nos dice: del rancho La Noria en Guasave a la colonia del Valle en Chilangotitlán, de la sinaloense frecuencia 610 al de Peño 1060 del cuadrante, del radio de Bumbos al digital, previa escala en el de transistores. Cruz Mejía no solo escucha y hace radio desde que nació. Cruz Mejía es el radio. En dos palabras, un homo radiophonicus. Y por tanto, como dicen que las ondas hertzianas vagan por el éter, es un homo ethereus, quitando el acento y sustituyendo la penúltima letra, hombre etéreo. En voz casi gemela, hombre eterno. Escritor, actor, inventor, corrector y un gran amigo. Cruz Mejía. Gracias, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días según donde nos oigan, al otro lado del mundo. No que no hay censura. ¿Quién mandó la lluvia? Bueno, yo tengo que agradecer mucho a toda esta gente que está aquí conmigo, incluyendo a ustedes, a los presentadores, Andrea, porque son los que me levantaron, los que me hicieron fuerte. Ayer fui a la Bienal allá al Centro de las Artes
y escuché a las sociedades grandes hablar muy rimbombantemente, claro, muy conocedores, muy en su materia, pero les entendí muy poquito. Y estuve a punto de frustrarme, digo, con razón no quisieron que presentáramos el libro allá. Bueno, nos mandaron para acá a los más feos. Porque esto estuvo planeado para presentarse dentro de la Bienal, pues con un trabajo de radio. Pero pues yo creo que son más sabios los extranjeros que vinieron a visitarnos, que no merecen perder el tiempo con nuestro libro. Por eso nos mandaron para acá. Ay, pues. Bueno, miren, el que estén aquí, los que están, pues obedece a razones muy poderosas. Los ejemplos podrían ser muchos, pero ahí les va uno nada más. El año pasado, el 31 de enero, cuando el atentado en Pemex, yo sabía que era un atentado. En el momento en que estalló allá la torre, yo estaba hablando por teléfono con un compañero y se cortó la comunicación. Como a los 5 minutos me marca por el celular y me explica lo que estaba pasando. Pues soy dueño de la exclusiva, yo ir de mi hotel a la cabina para que me abrieran el micrófono y decir, yo tengo la exclusiva, ya sé lo que pasó en Pemex, pero no es nuestra misión andar de escandalosos así nada más. Habría que enjuiciar las cosas con detenimiento. Entonces, busqué a Pablo Montezuma y digo, Pablo, explícame qué pasó. ¿Fue atentado o fue explosión? Pablo me supo dar la respuesta inmediata, porque sencillamente fue el padre de Pablo quien hizo la construcción de ese complejo y sabía cómo estaba y a qué podía exponerse y qué podía resistir. Resistió los temblores, pero pues había que justificar el atentado. Bueno, en el radio radiante quedaron muchas cosas fuera, porque por más que uno quiera, algo falta. Precisamente se habla del origen de la radio y se pone como modelo la XCB, que surge en septiembre del 23. Pero fíjense ustedes que 2 años antes, el domingo 9 de octubre de 1921, inició en Monterrey la radiodifusión. Por iniciativa del ingeniero Constantino de Tárnava, por ahí tenemos una entrevista con él. 9 de octubre. A ver. Ya podemos continuar con la continuación de lo que quedó inconcluso. Bueno, decíamos que el radio empezó en Monterrey el domingo 9 de octubre de 1921. Después de aquella convención del 29 para fijar los nominativos y organizar las frecuencias, se
convirtió en la XEH, que todavía existe allá en Monterrey. Bueno, se quedaron muchas cosas. Hay una parte que a mí me emociona mucho cuando platico con los compañeros. Ay, queriéndolo, van saliendo cosas. Unas 3 o 4 semanas antes de que muriera Emilio, estábamos en la cabina platicando y vino a las mientes cuando él hizo la transmisión del lanzamiento del satélite Morelos 2. Cuando le hice mención a Emilio Evegenyi de este asunto, se levantó muy emocionado y me abrazó. ¿Te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo. Los que no se acuerdan son los de Radio Educación porque no está en los archivos esa grabación. O al menos yo no le he hallado. Y es doloroso que un documento de esos no lo tengamos. Pero también empieza la suspicacia, no sé por qué. Acuérdense que aquí en Radio Educación surgió la idea de crear la Fonoteca Nacional. Nosotros, humildes trabajadores, pues platicamos y planeamos y decimos, no tenemos la infraestructura, pero los funcionarios sí la tienen y lo capitalizan luego. La fonoteca la auditó de aquí Lidia Camacho cuando terminó su gestión. Entonces yo no dudo que por ahí esté perdido el archivo de la narración del lanzamiento del satélite Morelos. ¿Quién sabe por qué? Pero como es más importante lo que hace la W, si ustedes van a la Fonoteca Nacional, ahí presumen todo lo que hace la W y lo que hace la Educación, pues ahí a ver si se acuerdan. Hay muchas historias que faltan de contar, pero más o menos ya hicieron referencia los compañeros y no los vamos a aburrir. Lo que pasa es que no se pueden escapar ahorita porque la lluvia no los deja. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos. Dice David que el cielo se quiso hacer cómplice nuestro, pero le falló con tanto ruido. Bueno, yo quiero agradecer a todos mis compañeros, a todos los que se ven y los que no se ven. Hay una lista enorme en el libro. Escribí a ratitos con un compañero, luego a ratitos con otro, luego me cambió uno la letra y luego tenía que venir a enderezarla. Y padecimos todo esto. Pero a jalones salió el libro, con la cooperación de muchos y pues creo que al final de cuentas no va a ser un trabajo tan sesudo como lo que se está exponiendo allá en el Centro de las Artes, pero pues son memorias y sobre todo están platicadas para que no se enfaden con tanta teoría. Pues ahí está el libro, gracias a el tesón, el afán, la loquera, no sé qué, de Araceli Labra, de Isabel Rojo, de todos aquí. Y creo que la portada no estuvo tan mal. Por ahí anda Livia Manzano, que fue la encargada de esto. Tenía que valerme de mi sobrina porque no tenía a quién pagarle. Más bien no tenía con qué pagar. Entonces, pues ahí lo tenemos y está para que usted lo ojee y después nos reclamen si algo faltó. Muchas gracias. Antes de terminar, queremos dar un pequeño espacio de preguntas y respuestas y el micrófono se va a rotar para que ustedes hagan las preguntas. Yo también tengo una, pero más adelante. Adelante, por favor, preguntas, respuestas, felicitaciones. Van a pedirle el autógrafo un poquito después, pero este es un tiempo para compartir con ustedes. Sí, se oye, ¿verdad? Sí. Adelante, pregunta por ahí, alguien. Isabel, por favor, déjame acompañar. Yo nada más voy a reclamarle a Cruz
aclamación espantosa, Cruz, que no venimos los feos, estamos nosotros los guapos, los bonitos y los de lucha. Así que por favor, retracte de que estamos los feos aquí, ¿eh? Muchas felicidades por este maravilloso libro que de entrada está hermoso, y ver la plana mayor allá sentados con otro look. Muchas felicidades a todos y a todas de esta famosísima, linda y preciosa radioeducación. Sí. Bueno, es que así nos vieron, no es que estemos feos, nos hicieron el feo. Miren, estábamos nosotros reflexionando. Vinieron gente de América Latina, de Colombia, de Argentina, de España. Yo creo que ahí en esta Bienal faltó la participación de muchos de nuestros compañeros. ¿Por qué no hubo ponencia de Guadalupe Cortés, de Graciela Ramírez, de Mundo Sotero, de Andrea, de Enrique Díaz Paniagua? Podríamos haber dicho mucho, pero era más importante que vinieran los de fuera. Por eso creí que éramos los feos. Creo que no es tanto, ¿verdad? Sí, muy buenas noches. Antes de empezar en concreto lo que me tiene aquí, yo sí quisiera hacer un reproche, pero no Cruz para nada, a ese señor lo adoro, pero sea la madre naturaleza, hombre, porque pues no nos deje estar contentos, bueno, desde mi punto de vista, de que pudiéramos escuchar con más nitidez lo que ustedes nos dijeron, todas, qué cosas tan padres nos dijeron ahorita. El hecho de que alguien me recordara mi infancia, yo creo que en el libro me voy a retratar, me voy a reflejar en muchas de las páginas, aunque carambas, pues no traigo los 200 pesotes, hombre, apenas sí me alcanza para 150, pero bueno, ahorita voy a parlamentar por ahí con las muchachas al respecto. Yo les quisiera decir que un servidor viene de México, no profundo, porque Querétaro no está tan lejos, pero sí queda más cerca Hidalgo, el Estado de México, Morelos o Puebla, y venir de San Juan del Río Querétaro, pues sí le cuesta a uno, porque ahora con esas caracas que hoy le dicen reformas contra México, reformas contra los mexicanos, porque llega uno a la central camionera y aparte de que le cobran lo que uno tiene que pagar, pues tiene uno que pagar IVA porque viene de la Ciudad de México, hombre, y le dicen que pues es que las reformas, que pasaron a fregarnos, carambas. Cruz, de veras te felicito mucho, y bueno, por ahí viene un mensaje de una de mis hermanas que me dice, llévale esta cruz, por favor, Juan. Señor Cruz Mejía, mi admiración por usted como compositor y cantante, y hoy también como escritor. Me da mucho gusto saber que va a presentar un libro. Soy su atenta radioescucha en su programa semanal del día sábado. Lo admiro mucho como ser humano por la gran inteligencia que Dios le ha dado para ser como es y dirigir su programa, siempre concienzando al público que lo escucha. Sigue usted adelante en todos sus proyectos, don Cruz. Soy su admiradora, Francisca Camacho Ramírez. Atentamente. San Juan del Río, Querétaro, México, a los 9 días del mes de octubre de 2014. Postdata. ¡Viva don Cruz Mejía! ¡Viva nuestra radioeducación! Otra mano por ahí, alguien que quiera, aquí un compañero. Cruz, querido Cruz, acá,
poco muy apagado con el ruido. En primer lugar, una enorme felicitación por este documento histórico, y no solamente la historia tradicional, sino una historia con amor, una historia con pasión, y que esa historia se corresponde a lo que estamos viviendo actualmente. Una gran felicitación a ti y a todo ese equipo hermoso que te ha ayudado a sacar esta obra tan fenomenal. Una pregunta, la primera pregunta que te hacemos ya no es de broche. La primera pregunta es, ¿se trata de un documento histórico? ¿Se trata de un documento que se refleja los problemas actuales que tenemos? ¿Cuál sería tu opinión acerca de los cambios que ya se están viendo, como la radio, con internet, etcétera? ¿Qué futuro le auguras tú a la radio, que ya no es tan tradicional, se ha ido modernizando como periódica hasta la digital? Pero, ¿qué podrías tú pronosticar acerca de lo que nos espera en el campo? Yo creo que el radio va a seguir. Cuando surge un instrumento, un nuevo medio de comunicación, como que viene el miedo que va a desaparecer y que ya está. Sucedió cuando surge la televisión, parecía que iba a desaparecer el radio, y no, ahí sigue el radio. Vienen las nuevas tecnologías, surge la frecuencia modulada y parecía que se iba a dejar de oír la amplitud modulada, y ahí está todavía. Vienen nuevas tecnologías que la radio digital y la no sé cuánta cosa, y lo único que está pasando es que se está transformando, y tenemos que estar al tanto de todas estas innovaciones para actualizar nuestra manera de hacer radio, porque si no, entonces sí la van a pagar. Ya los muchachos perdieron la noción de muchas cosas, ya están en la radio por internet, ya hay otro tipo de formas de trabajar, pero yo creo que lo que necesitamos es hacer una escuelita, que no se pierda lo ganado, porque la tecnología, por muy buena, por muy innovadora, siempre tiene deficiencias. Y una de las grandes deficiencias es que el tiempo no se alcanza. Fíjense, tan fácil como que estamos platicando frente a frente y estamos como calvos en el terreno. Entonces, estamos haciendo radio por teléfono, pero hay muchos equívocos que tenemos que ir cuidando. Por ejemplo, el ponerle imagen a la radio. ¿Para qué demonios sirve ver al mono aplastado nomás hablando? ¿Queremos televisión o queremos radio? Tenemos que ir definiendo todo eso, pero yo no creo que radio desaparezca. Yo creo que se tiene que actualizar y tenemos que actualizarnos con las nuevas maneras de pensar de la juventud y hacernos entender que no son ellos solos, que tienen un compromiso social, y eso es para hacer radio. Es lo que a mí me parece. Buenas noches, quiero felicitar a Cruz, Andrea y el mundo, ¿verdad?, por su valentía como seres humanos. Me parece que gente digna de tomar en cuenta su gran capacidad analítica con la que aborda, ¿verdad?, los mismos temas de nuestro país, y de hecho, pues, felicidades por esa valentía y de alguna manera por esa honestidad con la que habla. Y por último, pues, quiero hacer una pequeña observación, estamos pasando el programa, que aquí invitan, pues, nos salió la población Mario Benedetti, que comentaba también de Daniel Viglietti. Yo quiero invitarte que lo escuches, porque hoy que decías que nunca había oído de Daniel, y que creo que tiene más rápidamente, en menos de un minuto, que ella viene cantando desde los 50, y creo que es ideado por la dictadura uruguaya, cosas mexicanas, y él tiene una gran capacidad, ¿verdad?, como compositor para tocar la guitarra, como Víctor Jara, Dani Pineda, Alfredo Citarrosa o José de Molina, para cantar, así como Alfredo Citarrosa. Yo te invito a que lo escuchen, porque él vino hace poquito, cantó en el centro de Huracán y en el centro de la ciudad, y él es el principal musicalizador de poemas de Mario Benedetti, en la ciudad de Zahualcóyotl, Carlos Río. Yo te invito a que lo escuchen, porque él pronunció, último, que era
40 años, y me preguntaran, ¿qué opinas de Cruz Mejía? Nunca lo he escuchado. Entonces, te invito a que Daniel Guilletti, yo te admiro. Muchas gracias por tu labor. Cruz Mejía, hasta luego. Bueno, yo soy una de las primeras lectoras del Radio Radiante. Cruz me dio ese honor y lo agradezco. Pero tengo muchos acuerdos y pocos desacuerdos. Cuando tú hablas del espacio de las noticias, dices, invadido los espacios culturales de política y de información. Por supuesto que no estoy de acuerdo, soy periodista, tú también lo eres, y fuimos formados aquí por un gran periodista, Miguel Ángel Bernardo Chapa. Y una de las características que selló, el mejor director de la televisión, y él impuso el sello, su huella, su impronta fuera los espacios noticiosos. Entonces, al contrario, que crezca. A mí como comunicóloga me cuestiono, yo digo, ¿qué pasa? Que Radio Universidad haya prácticamente reducido sus espacios informativos. Entonces, ¿dónde está el criterio de la gente que tiene información, tantos investigadores que pueden dar su opinión? Y los quitaron, prácticamente redujeron los espacios informativos de Radio UNAM. Entonces, en radio, pues que se sigan multiplicando y que siga esa impronta periodística, porque es un análisis muy diferente del que podemos hacer muy rápido frente al micrófono antes de una canción. Puedes decir, el gobierno del Estado de México no les ha cumplido a los feminicidios del Estado de México porque no se han hecho ni investigaciones, ni seguimiento, ni resultados. Bueno, y ahora vamos con otra pieza musical. Entonces, es un comentario, pero no es más profundo como puede ser en el análisis de un programa noticioso. Entonces, no estoy de acuerdo en que digas la expansión de los espacios culturales. Luego, para mi gusto, hay mucho espacio a la mala administración de nuestra exdirectora y quien se llevó la fonoteca de Radio Educación. Yo haría más argumentos y menos cosas personales, porque entonces se vuelve como un poco chismógrafo, como un poco ligero, y nosotros no estamos en esta cuestión. Espérame tantito. También hay unos cuestionamientos internos que yo diría faltaron más argumentos y menos anécdotas. Y nos faltó tu reflexión sobre el radio en la noche. Una de las precursoras fue Pilar Orraca, que abrió el espacio nocturno en radio, y después fuimos una serie de personas que nos interesa mucho que la gente que esté en la noche en su casa no vea televisión, escuche radio, ponerle la mejor música, comentar los libros, comentar eventos, en fin, lo que hemos hecho muchos en el espacio nocturno y no lo comentaste. Y tampoco el desatino que hubo en la madrugada el año pasado, este intento fallido y terrible, sin presupuesto, que nos quisieron, incluso nos impusieron a varios locutores, y nosotros aceptamos porque amamos a la radio, pero yo todas las noches que me tocó desvelarme, que no fueron muchas, decía, les estamos haciendo en contra de esta decisión porque no nos van a pagar más, siendo que es un horario de 1 de la mañana a 4 y que se debe de pagar. Y por último, diría yo que hay una lucha interna que vimos y que es fundamental,
que fue la creación del comité de evaluación o el comité de radio, que la idea original era un espacio editorial donde los trabajadores de la radio diéramos un poco de luz y no fuera una decisión unipersonal de los directores y de los subdirectores y de la gente al servicio de las autoridades, sino que fuera un equipo de trabajadores, y lo conseguimos. Se ha deformado, pero lo conseguimos, y de esa lucha tampoco nos hablaste. Pero te felicito, te envidio, ya quiero yo ponerme a escribir más. Muchas gracias. No, pues la felicitación es a medias. Gracias. No, pues sí, faltaron muchas cosas. Tenían que tratarse con más amplitud muchos aspectos como los que has expresado. Pero hay muchas, desde luego que la noticia tiene que darse. Pero lo que quizá no pude clarificar, según veo, es que el noticiario no puede estar sujeto a que a cada rato vamos a estar dando la noticia, y el avance, y la noticia, y repetir lo que ya dijimos ayer y antier, y lo que está repitiendo el radio. Tenemos que ser muy cuidadosos y hacer mucha búsqueda de la noticia, y sobre todo manejar el aspecto editorial, porque la noticia ya la sabemos todos, lo que nos falta saber es el porqué. Acordémonos de los tópicos de la información que generalmente no se cumplen: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Otro aspecto que debió haberse ampliado también es que todas las áreas tienen que manifestarse, pero aquí hay un serio descuido o una seria preferencia por parte de la dirección de producción hacia el área cultural. Entonces se atiende más el área cultural y descuida lo que es la mera producción. Para la producción no hay recursos, se propone eso, no hay con qué, no se puede, después será. Y en el cultural hacen todo, al punto de que incluso han llegado al desplazamiento de los productores. La gente del cultural está desplazando nuestro trabajo de producción, y eso es permitido por la misma dirección de producción de Radio Educación. O sea, cada quien tiene que hacer su trabajo, y lo que hagamos todos será complemento entre unos y otros. Quizá habría que abundar más, luego hacemos otro libro. Buenas tardes a todos y mucho gusto, don Cruz Mejía. Soy Ezequiel Castillo, ya te había saludado hace rato. Yo quiero preguntarles a la mesa, porque con las reformas de telecomunicaciones se habló de que Radio Educación pudiera tener una frecuencia en FM. Ciertamente platicamos con muchos amigos y escuchamos muchos programas, y yo creo que el auditorio crece cada vez y que es un auditorio de calidad. Pero sin embargo, esos muchos globalmente a nivel de México somos muy poquitos, y me queda muy claro que la función de Radio Educación cumple esa función de educarnos y educar a muchos hermanos, y que necesitamos seguir educando a los demás mexicanos, sobre todo en la interpretación de las palabras y en la interpretación de las noticias. La pregunta es, ¿se perfila alguna frecuencia de FM que cada vez es más escuchada? Felicidades, Cruz, y felicidades a todos que estemos aquí. Gracias. Desde diciembre se anunció la frecuencia modulada, y al principio dijeron que en agosto estaría funcionando, y ahora nos dijeron que a fin de año. Esto en Mérida, pero pues hasta que la veamos, ¿no? Después se habla de otros puntos, pero pues hay que ver la primera para poder cantar victoria. Hola, buenas noches a todos. Cruz,
Me siento honrada de estar aquí compartiendo con ustedes, con Andrea tan querida, con gente tan importante que escuchamos, que es parte de nuestro cotidiano día, que nos acompaña en las actividades que podemos hacer en casa, porque esa es una de las limitantes de que la radio sea en AM, FM ya es lo que predomina y AM no lo tiene uno tan al alcance. Bueno, y pues aparte de felicitarte, hubo una situación que creímos, Andrea, si entendimos, yo, que iban a aclarar por qué el radio radiante y no la radio radiante. Queremos escuchar, quiero escuchar eso de Cruz. Gracias. Está desde la entrada. Hay un dístico que dice ahí: decimos la radio y se escucha elegante. Decimos el radio y critican bastante. Lo que pasa es que este texto pretende ser platicado como hablamos normalmente. Como que tenemos que ser de la onda para hablar de la radio, ¿verdad? Y tenemos que ser del pueblo para decir que el radio. Esa es la única diferencia. Quizá haya términos ambivalentes. Luego decimos noticiero y luego decimos noticiario. Noticiero se dice que es el que dice las noticias y noticiario es el programa de noticias. Aquí lo manejamos como la misma cosa para no caer tan chocante, ¿no? Así hablamos. Ahora, noticiero en estricto rigor sería un montón de noticias, ¿no? ¿Qué es un maicero? Es un montón de maíz, ¿no? Noticiero, un montón de noticias, pero pues puede ser el noticiario o el que dice las noticias. El contexto nos lo dice, ¿no? Y no vamos a pelear por la radio o el radio. Pues el radio es el aparato que prendemos y la radio es la que suena y están juntos. Cruz, perdón. Oye, Cruz, no soy tu fan número uno, he faltado a algunos programas que de repente los he presentado, pero me gustaría decirte que te felicito por el libro. Me da un gusto porque no lo hablas nada más en pasillos como muchos lo hacemos, yo soy trabajador de la estación. Y el que tú lo hagas es un reconocimiento enorme porque muchas de las cosas que tú dices son parte de la comunidad. Esta comunidad que siempre se esfuerza por estar unida, por estar luchando a favor de esta institución y sobre todo que se haga de esta radio educación una radio al servicio del público, no una radio al servicio del gobierno. Eso es lo que nos ha costado mucho trabajo a todos, sobre todo a aquellos que fundaron, como es el caso de algunos que están aquí, otros que llegamos después, pero entender que esta radio educación debe de prevalecer tal cual, como una radio de servicio público. Y obviamente el que nos escuchen, todos ustedes que están aquí también es algo valioso, importante, porque lo que la radio educación hace no hace a un público ignorante, sino lo hace a un público que tenga voz, voto, pensamiento, y que esto haga de este país un mejor país, no un país donde lamentablemente toda la radio comercial junto con la televisión hace que todos sean no ignorantes, pero que la realidad no la tengan presente para transformar este gran país. Te felicito, siempre hemos estado, yo estoy contigo los sábados, pero lo que hayas hecho de verdad es un reto importante. Te felicito. Es nuestro compañero Porfirio González, el secretario sindical de nuestra delegación sindical, y compañero muy solidario. Cruz, buenas tardes. En
esta hermosa tarde lluviosa. Quisiera felicitarte en esta situación del país tan difícil, tan negra. Sin embargo, escuché alguna vez una opinión de Carlos Monsiváis que dijo: México nunca podrá estar tan mal como para que no se pueda poner peor. Pero hay oasis, afortunadamente, oasis donde uno encuentra felicidad, donde uno encuentra orgullo, donde uno encuentra esa sensación tan especial y única de ser mexicano, y que tú no la despiertas, Cruz, con tu entusiasmo, con tu sencillez, con tu inteligencia, con tu arte. No podemos dejar pasar este día sin darte una felicitación, y en mi tierra acostumbramos a hacer décimas para dar un mensaje de lo que queremos expresar. Y por eso te digo, Cruz, hoy no es que fácil yo me espante, el mal tiene varias formas, dan gran miedo las reformas, mucha paja en el cuadrante. Hay que seguir adelante, festejemos este día, hay calidad todavía en nuestra radioeducación. Gritemos en esta ocasión que viva don Cruz Mejía. Nos preguntaban por qué el radio radiante. Pues es muy sencillo, porque el radio, decimos, emite su señal en forma radial, parte de un punto hacia cualquier parte alrededor, hasta donde alcance la señal, y radiante porque está permanentemente sonando, está presente, mientras no apaguemos el transmisor o mientras no apaguemos el receptor. El radio está radiando como el sol, no más que el sol irradia luz y el radio que escuchamos solamente irradia sonido y también pensamientos. Por eso es. Bueno, nada más para decirle a Cruz que estamos esperando que haga otro libro, o este mismo, pero que lo haga corregido y aumentado. Ahí tenemos los que lo compren, se van a dar cuenta que por ahí hay unos detallitos que se nos barrieron, podemos corregirlos, y entonces, bueno, si Cruz nos da la posibilidad de ampliarlo, corregirlo, aumentarlo, engordarlo y todo eso, pues entonces ya habremos hecho algo mucho mejor. Muy bien, Cruz, muchas gracias, felicidades por tu libro, está maravilloso. Gracias. Una pregunta más, y les parece que nos despidamos abrazándonos. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Chiapa y tengo 37 años. Y una de las cosas que quería agradecerle a Cruz era el que alguna vez él me dijo que Radio Educación tenía una visión distinta a lo que la mayoría pensaba, que era una radio para personas de mayor edad. Hoy me da mucho gusto ver a muchas personas jóvenes, y sobre todo porque nos han mostrado mucha alegría, energía y una forma distinta de ver las cosas. Alguna vez Cruz me dijo que la magia de la radio era imaginarte cosas y dejar fuera tus problemas. El que tú tenías que entrar a la cabina olvidando todo lo que estaba, todo lo que te atareaba, todos tus problemas, los conflictos, y tener una visión imparcial de las cosas. Ahorita, hojeando un poco el libro, me acabo de enterar que hace unos días Cruz tuvo un deceso complicado, y me hace pensar que él nunca ha puesto encima sus prioridades, sino la del auditorio. Siempre nos ha hablado de otras cosas, nunca nos ha
encaminado o impuesto, mejor dicho, algo sin tratar de convencernos o dejarnos pensar. Por eso quiero agradecerle infinitamente en mi nombre, pero también en nombre de muchos jóvenes que veo ahorita y que nos hace imaginar que no todo es la radio comercial y que tenemos como un oasis y la posibilidad de escuchar otras cosas. No estamos tan perdidos y tenemos la posibilidad de hacerlo. Felicidades, Cruz, y mucho ánimo. Cruz, ¿agradeces tú? Agradezco yo. Tú agradeces lo más lo que dijo Ricardo. Ayúdenos a que este radio salga, reclámenos cuando nos... Pero reclámenos, no sé, con sensatez. ¿Sabes que llegan muy enojados porque no les contestamos el teléfono? Pues el teléfono no sirve, ¿cómo le vamos a contestar? O sea, queremos servirles, ¿no? Pero luego internamente hay muchas cosas que nos lo impiden, pero ayúdenos a que este radio siga creciendo. Pues nada más también para